de rescatar un poquito para que al finalizar la sesión me manden sus actividades del diseño de experimentos, que es lo que habíamos platicado un poquitito acerca de, digo, esos temas normalmente ya los vieron. Entonces vamos a ir retomando ideas y ya después les voy a compartir el primer tema de los que vemos muy específicos, que es creo donde me gustaría invertir un poquito más de tiempo. ¿Sale? Afortunadamente tenemos la IA que nos va a ir haciendo el resumen y que nos va a ir haciendo algunas preguntas. De repente puede ser que no veo, se me va la onda, que no veo sus comentarios o sus preguntas en el chat o cuando me levantan las manitas, que estoy muy metida en el tema. Entonces les pido de la manera más atenta que si hay duda, mejor abran el micro y directamente me hagan la pregunta. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de estudios de estabilidad, los completos, se van a probar todos los lotes, todas las presentaciones, todas las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos diseños de estabilidad? Pues nada, que vamos a ir probando absolutamente todas las posibilidades. Voy a permitir compartirles. Está muy sucinta la presentación en este tema. Les digo, es un tema que ven mucho ustedes en octavo. ¿Ahí lo ven ustedes? Sí, Sí, sí. Ok, vamos a tratar de explicar esta parte. Es que es más fácil así. Ok, cuando nosotros hablamos de diseños de experimentos, chicos, aquí vamos a ver dos ejemplos básicamente. En este vamos a ver que tenemos muchos puntos. Tenemos muchísimos datos. Como podrán ver ustedes, están apilados precisamente porque son el número de muestras que nosotros estaríamos analizando. Cuando nosotros buscamos hacer una reducción, cuando nosotros buscamos hacer un modelaje por diseño reducido, lo que vamos a tener es esto, una superficie de respuesta que nos va a hablar o nos va a equiparar los datos. Si bien nosotros queremos o necesitamos tener toda la información, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros vamos a poder tener los datos completos, ¿vale? ¿Entienden la diferencia o la importancia del gráfico? No. Sí, No, no, más o menos. perdón, no comprendo bien la diferencia entre uno y otro. Ok. Lo que vamos a tener cuando tenemos un diseño completo tradicional son una serie de pasos que van a tener muchas repeticiones. Es decir, no tenemos solamente 3 repeticiones o 6, sino tenemos varias muestras y vamos a tener varias repeticiones de las muestras. Entonces, tenemos mucho que analizar. Cuando hacemos los diseños reducidos, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es simplificar y vamos a buscar puntos estratégicos que nos van a reflejar el comportamiento, pero que no nos obligan a tener el mismo dato o la misma cantidad de repeticiones que estamos trabajando. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en un diseño reducido, solamente vamos a probar la parte representativa de las combinaciones. Vamos a tratar de predecir el comportamiento usando, pues, siempre una justificación científica y los datos que hemos tenido o que colectamos previamente en los estudios de estabilidad acelerada, ¿sale? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. De ahí nosotros vamos a tener varias opciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada, que nosotros vamos a poder reducir estas combinaciones para probar la estabilidad. Acuérdense que dijimos que es perfectamente válida para la norma oficial mexicana para dos características. Y una es para estudios a largo plazo y la otra va a ser para el reporte anual de producto. Y como nosotros los vamos a justificar científicamente y que vayan a estar aceptados, los vamos a justificar hoy día y hasta que no cambie la norma oficial mexicana con la ICHQ1D, porque es a la que hace referencia, es a la que hace alusión. Entonces, en este momento, legalmente, si yo justifico para México, mi justificación debe estar basada en ICHQ1D. Oiga, pero anteriormente platicamos que ya estaba el borrador de la draft Q1. Sí, es cierto,
Pero actualmente, si tú vas a hacer esta documentación legal, debes hacerla cuidando de cumplir con ICH Q1D porque es la que está autorizada. Y esta norma nos va a autorizar, esta guía nos va a autorizar dos sistemas, los de bracketing, que son extremos, o los que son matricing, que son muestreos escalonados. Son las dos opciones que me va a permitir. ¿Por qué solamente me permite estas dos? Porque son las que más se han documentado. El bracketing va a ser una estrategia que solo evalúa condiciones extremas, es decir, ciertos factores, y va a asumir que las condiciones intermedias tienen un comportamiento igual o mejor. ¿Sale? Eso es lo que va a asumir el bracketing. Mientras que el matricing lo que va a hacer es que no vamos a probar todas las combinaciones. Vamos a decir que en todos los puntos de tiempo se pueden distribuir de una forma escalonada y nos va a ayudar a simplificar aún más. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de ambos? En el de bracketing vamos a reducir el número de muestras para poder excluir los puntos intermedios. El riesgo es que el punto intermedio no se comporte de forma predecible. Ese es el riesgo. Y en el matricing, lo que nosotros vamos a tener es un ahorro muy importante, es muchísimo más el ahorro. Requerimos menos espacio para almacenar nuestras muestras, pero requiere una planificación muy cuidadosa. Entonces, yo debo estar muy pendiente de cuándo lo voy a aplicar. Vamos a ponerlo de una forma que sea un poquito más clara, chicos. Cuando nosotros tenemos el bracketing, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tener frascos de diferente cantidad de volumen, 60, 120, 240, y esto lo que vamos a hacer es evaluar la dosis o el volumen más bajo y el volumen más alto, ¿sale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es que asumir que el de 120, que es este, se va a comportar exactamente igual que el más grande y el más pequeño. Entonces siempre asumimos que la conducta o el sistema cierre contenedor, el medicamento, va a tener el mismo comportamiento cinético. Entonces nuestras muestras pues se bajan en un 33%, porque sería 33, 33, 33. Entonces así es como se van a bajar nuestras muestras. Para lo que sería nuestro matricing, vamos a tener combinaciones un poco más grandes. Por ejemplo, podemos tener 4 dosis, cuatro volúmenes, y lo que vamos a hacer nosotros es probar diferentes combinaciones durante el tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, hay un ahorro significativo, sí. ¿Con cuál tenemos más ahorro? Siempre el ahorro será mucho mayor con el matricing. Hasta que nosotros podemos compararlos, o sea, llevarlos estadísticamente, vamos a ver el ahorro. En el matricing podemos bajar hasta un 50, quizás con una combinación muy grande, hasta un 75% de los análisis. Sí, pero también representa que tú vas a tener muchísimo más riesgo. A ver, chicos, por ejemplo, en este caso que tenemos productos, que es un comprimido gastrointestinal de 20 miligramos que tiene 14, 28 y 56 tabletas, y que tenemos un producto que es de 10 miligramos con 28 tabletas. ¿Creen que podríamos plantear el matricing o el bracketing? El matrixing, Ujú. El matricing. ¿Por qué, Vania? porque bueno, como hay diferentes presentaciones, entonces permitiría tener las diferentes combinaciones. Ok, aquí hay algo bien importante. ¿Cuándo se permite entonces? Pues solo si está justificado científicamente, documentado en un protocolo y anteriormente ya tengo suficientes datos válidos y muy, muy, muy robustos de estabilidad acelerada. ¿Cuándo lo puedo aplicar? Cuando hay varias concentraciones de la dosis farmacéutica. Es decir, por ejemplo, tengo, por ahí platicamos un poquito caso de AVEX, 250, 500, 750 y 1000 miligramos. En esos casos, ¿se vale? Sí, sí se vale. Oye, pero tengo de liberación inmediata y liberación modificada. Solamente aplica para una de las dos. No puedes mezclar A con B.
Cuando tengo diferentes tamaños de lote bajo el mismo proceso, ¿también se vale? Sí, pero ahí hay que tener mucho cuidado en que el escalamiento esté bien justificado. Entonces, lo que es importante es que hay datos previstos que demuestran que no hay grandes diferencias entre las variantes que yo estoy evaluando. ¿Para qué lo voy a hacer? Pues precisamente para poder comprobar que el dato es válido. Ahora bien, estas tres sí las puedo comparar por matricing y por bracketing. Puedo utilizar los dos extremos, que es la de 20, la de 14 tabletas y la de 56 tabletas, y descarto totalmente los datos de esta. Puedo probar esta con esta, sí, si hubiera, por ejemplo, 14 tabletas y 28 tabletas, sería idóneo, pero estos productos sí les puedo hacer un diseño reducido. Ojo, recuerden otra vez, reducido solo para largo plazo y solo para RAM. ¿Cómo puedo ver los datos, chicos? Pues resulta ser que la tabla de muestreo la puedo ver así. Voy a tener mis lotes y voy a tener lo que son mis mililitros. Entonces los voy a ir muestreando. Por ejemplo, el lote 1 al 036 y el lote 1 de 240 al 1 y al 9. Y como ustedes verán, son complementarios los muestreos. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es importante. Ahora, por otra parte, tengo que considerar primero que el modelo matemático tenga una regresión lineal, donde yo pueda tener, ay, aquí me emociono en las test, perdón, eh, donde yo pueda tener datos suficientes para soportar un comportamiento que me justifique una regresión lineal. Eso es lo más importante. Yo no puedo hablar de cambios o de ahorros o de modificaciones si nosotros no tenemos datos suficientes, ¿no? Denme un segundito, chicos. Ya, perdón, es que cuando entran en la sala a destiempo, como que me hago pelotas con las señales, perdón. ¿Qué es importante, chicos? Si bien estos estudios nos van a ayudar a ver reducción de tiempos, liberar espacio de las cámaras, reducir menos reactivos, reducir los tiempos de análisis, es bien importante que yo sepa que sí hay riesgos, porque puedo tener casos atípicos de comportamiento y entonces mis tendencias pues no serán verificables. Ese es el problema. ¿Qué es importante? Pues que puede haber una degradación inesperada por una ruta que no he considerado y que eso me altere los datos, porque me va a romper todo lo que es la robustez de los procesos anteriores. Y que obviamente la autoridad siempre puede decir los datos que estás mandando son totalmente insuficientes y me lo puede rechazar. Entonces, ¿qué es como una idea importante, sencilla o práctica cuando estamos trabajando este tipo de datos? Pues obviamente que consideremos las estrategias más inteligentes. Con bracketing probamos solo los extremos. Vamos a asumir que el centro se comporta igual. Con matricing, lo que nosotros vamos a hacer es probar diferentes combinaciones en diferentes momentos. Entonces, es como tener partes de un rompecabezas. Si ustedes son rompecabezas que tiene, vamos a hablar de unas 50 partes, le quitan la mitad, pueden un poco medio elucidar el comportamiento. Entonces, por ahí de repente dicen, ¿cuál es mejor? Bracketing o matricing. Desde mi perspectiva, siempre será mucho mejor opción el matricing. Ojo, hay quien se avienta a hacer los dos. Sí, hay quien perfectamente dice, híjole, yo me voy a aventar los dos porque me encantaría la idea de reducir más muestras. Sí, pero entre más reduzcas, más es el riesgo. ¿Qué hay también importante, chicos? Como se apoyan en estadísticas experimentales, tenemos que ver el número de combinaciones y mantener la inferencia estadística bien registrada en todas las condiciones para poder hacer un muestreo representativo y que los modelos de regresión para la predicción sean ajustados.
Vamos a suponer otra vez nuestro modelo de 20, no, 60. Acá está. Vamos a volver a plantear nuestro modelo de los 60, 120, 100, 240. Vamos a suponer que tenemos los dos lotes, ¿sale? En condiciones de 40 con más menos 2 y 75% con más menos 5. ¿Qué es lo que hicimos, dijimos que vamos a hacer en bracketing? Primero, seleccionar solamente los tamaños, el máximo y el mínimo, 60 y 240. Vamos a asumir que todos los lotes están bien hechos en control de calidad. Pues el control de calidad está bien. Y vamos a asumir entonces que 120 se comporta idéntico que 60 y 40. Entonces, si nosotros hacemos 3 tamaños por 2 lotes, son 6 combinaciones. Con bracketing serían 2 tamaños por 2 lotes, son 4 combinaciones. Por eso es un incompleto, porque estamos reduciendo. Si nosotros hubiéramos aplicado a el modelo de matricing, lo que pasaría es que tendríamos 6 puntos de muestreo a los 0, 1, 2, 3, 6 y 9 meses, como lo habíamos planteado. Esto nos daría un total de 24 ensayos, porque son 4 por 6, 24. Ahí el problema es que nosotros tendríamos que hacer combinaciones indirectas para reducir el número de análisis. Y eso es lo que normalmente vamos a trabajar. ¿Qué es importante? Recuerden que al final de cuentas, la metodología que yo elija para un diseño de experimentos, lo que me es relevante es demostrar que no hay diferencia significativa por mediante una ANOVA o una prueba de T dependientes para decir que las omisiones o lo que estoy retirando no va a afectar el modelo. ¿Sale? Es bien importante que eso lo tengamos muy, muy claro. ¿Vamos bien, chicos? Sí, Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es importante? Cuando yo voy a decidir la aplicabilidad de los diseños de experimentos, primero, se fabrican bajo el mismo proceso y tienen los mismos sistemas cierre contenedor, los mismos materiales para proteger a la forma farmacéutica. ¿Sí los tienen? Ok. Los datos previos, cómo se comportó en acelerada, qué tan robusta es la formulación, qué tan cercana es la formulación entre pequeños cambios. Es súper, súper robusto el comportamiento, vamos bien. Los extremos cumplen el rango completo, es decir, tengo 60, 120 y 240. 60 y 240 cubren todas las posibilidades, sí. Ya tengo un plan de muestreo que asegura que voy a tener representatividad, sí. Si todas estas preguntas que yo hice de aplicabilidad me dicen un sí, entonces puedo aplicar el diseño reducido. Si alguna me dice un no, pues entonces sería mejor que yo lo pensara 2 veces. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? sí, doctora. Sí. Perfecto, ok. Yo sé que con ustedes no, pero con otras generaciones de repente hay algunas dudas, sobre todo por lo de los diseños reducidos, normalmente les cuestan un poquito, un muchito, no sé ya ni cómo decirlo a veces. Em, es un poco parecido a la parte estadística que vienen manejando ustedes. Finalmente, el diseño reducido de experimentos es una estrategia estadística. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Es solamente una estrategia estadística. Pueden ustedes considerarla o no considerarla. ¿Sale? Que acuérdense, buscamos reducir el número de condiciones que se van a probar, sean de lote, de envase, de condición ambiental. Lo que no podemos comprometer es la validez científica ni la capacidad de detectar tendencias o deterioro del producto. ¿Qué tendencias? Datos fuera de tendencia o fuera de especificación. Principalmente esos dos.
¿Cuál sería entonces la función del diseño reducido? Pues obviamente optimizar los recursos, ya lo vinimos hablando, el tiempo, el dinero, el espacio de almacenamiento, la capacidad en las cámaras, el número de análisis que hago en el laboratorio. Que es importante que nosotros consideremos dar evidencia de que no existe un riesgo o que ese riesgo está bien controlado, bien gestionado y bien evaluado. ¿Cómo la vamos a aplicar entonces esto que ya dijimos, los dos enfoques? El diseño de bracketing solamente para extremos, el más grande, el más chiquito, la dosis más alta, la dosis más baja, y asumiendo que los tamaños intermedios son iguales. Si tuviéramos 30, 60 y 120, ¿con cuál trabajamos? Con 30 y con 120. Para el muestreo por matriz o matrizing, no vamos a probar todas las variables, sino un subconjunto representativo. Vamos a ver que no se van a probar todas las unidades en todos los tiempos, sino vamos a hacer un análisis de un patrón estadístico. Habíamos hablado por ahí 3 lotes, 3 tipos de envase, 6 tiempos, en lugar de probar 54, porque es 3 por 3, 9 por 6, 54, en lugar de probar 54 combinaciones, yo solamente me reduzco a probar 18 de las combinaciones y eso me va a reducir todos mis costos. ¿Cómo saber si lo estoy aplicando correctamente? Primero que nada, checando la guía. Acuérdense que dijimos que hoy vigente para cuestiones regulatorias para paridad 073 está ICHQ1D. Me puedo adelantar a la que sigue, por supuesto. Tienes que ir migrando ya, pero no quiere decir que tengas que ser evaluado o que ya puedas confrontar con la Q1 versión 2025, con el draft. Eso todavía va a tardar un poquito hasta que no se actualice la nueva 073. Tenemos que hacer una justificación científica, siempre, sí, siempre. Tenemos que demostrar que el diseño reduce los datos, pero no compromete la calidad para detectar la degradación. Y tenemos que hacer un análisis, obviamente, para esto, un modelo de análisis de datos válido para decir si está bien hecho, si cumple y si es robusto para evidenciar mis procesos. Entonces, tengo que saber bien documentado y bien justificado qué lotes elegimos, qué tiempos de muestreo elegimos y qué pruebas voy a hacer. La contraparte, ¿cuándo descarto un diseño reducido? Si tu producto es nuevo, si no lo conoces, si no es robusto, si es muy sensible, si tiene una alta variabilidad, por ejemplo, entre lotes, si tu calidad de los envases no la tienes bien establecida porque no validaste proveedor, no lo consideres. Así, de verdad, no lo emplees. Si en los estudios anteriores tuviste que tienes mucha variabilidad de tu producto, sobre todo para formas farmacéuticas termodinámicamente no favorecidas, no lo emplees. Si tu producto es muy sensible a temperatura, humedad o otras condiciones, por ejemplo, cambios de presión, no lo uses. ¿Sale? Para productos nuevos, normalmente la autoridad sanitaria nos lo va a pedir que sea completo. Eso es muy normal. Entonces, yo sí sería mucho de la sugerencia de decirles, si ustedes no van a meter el producto ya como de seguimiento, de preferencia, no usen un reducido. ¿Qué es otras pautas que yo pudiera decirles súper importantes? Necesitas checar que las guías, la ICHQ1D, está siendo bien empleada para que puedas ver esa concordancia con la 0C33. Ahora bien, estamos hablando de que estos diseños reducidos, digo solamente porque me viene a la mente, eh, aplican para medicamentos alopáticos, ¿sale? Para estos los vamos a poder utilizar. Acuérdense que vamos a poder utilizarlo después de que el producto ya está registrado, no para solicitar registro sanitario, porque dijimos que para la estabilidad acelerada no vale. Entonces es para cuando ya fue registrado, ahí lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar, como dijimos, para largo plazo o para mi monitoreo anual de estabilidad, que me lo pide 0,73 y me lo pide 0,59, lo que ya hemos dicho que es el RAP. Para eso lo podemos. ¿Para cuándo no? Entonces, para acelerada ya dijimos que no. Y sobre todo, cuando tenemos variaciones
en la calidad del lote, en envase o en algún otro parámetro crítico como disolución. ¿Sale? ¿Por qué se vale o por qué no se vale? Porque tú ya tienes un historial del producto. Y entonces, cuando tú ya hiciste lo de estabilidad acelerada, tú ya estás asumiendo que tu producto es estable, estás asumiendo ya que hay un periodo de vida útil porque ya se demostró, y lo que tú quieres dar es simplemente la continuidad a la evaluación de estos lotes, checando que se cumplen con las características de calidad. Es por eso que necesitamos nosotros dar la evidencia. Podríamos decirlo así, el diseño reducido solo se puede hacer después del registro sanitario, en estabilidad a largo plazo, en reporte anual de producto, y no aplica tampoco para productos en desarrollo farmacéutico. ¿Sale? ¿Qué podríamos complementar en esta idea? Pues que la 073 no lo va a permitir, salvo que nosotros tuviéramos una emergencia sanitaria. Esa ya la habíamos platicado. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la Q1D, que está todavía vigente por nuestra normatividad, porque es la que le está dando la paridad? ¿Y qué va a pasar con la ICH Q1, que por allá le pusieron Q1R3 Draft 2025? Está bien, pues había el R2, está el R3, el Draft 2025. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada, que ahorita se está en la transición. Acuérdense que ya platicamos que el 2025 es el borrador, entonces, es una nueva visión, actualiza las guías, ya incluyó desde la Q1A hasta la Q1F, las está conjuntando, nos va a dar la pauta de que las guías ya no se van a utilizar de forma separada y que lo que nosotros vamos a tener son criterios más actualizados y más precisos. E insisto, aún no es oficial, no para México, está en la transición porque la 073-2015 a la que referencia es la Q1D. Entonces, por eso es por la que vamos a seguir trabajando todavía hasta que se dé la paridad. ¿Cuánto tiempo? Todavía no hay claridad en ello porque hay que reconsiderar los cambios que Q1R3 2025 nos va a solicitar. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener cuidado? Porque el nuevo draft lo que nos va a pedir son justificaciones estadísticas y científicas. En la Q1D anterior, pues sí nos pedía detalles técnicos, pero limitados. Hablaba solamente de estrategias de bracketing y de matricing. Era un poco más flexible, pero el draft QR3, la 2025, nos va a dar una mayor flexibilidad, pero está totalmente basada en risk-based approach, o sea, en enfoque de gestión de riesgos. Ese es en lo que está totalmente basada. Entonces, la Q1D está siendo reemplazada, se está migrando. ¿Por qué? Porque es una guía unificada que va a incorporar un enfoque mucho más integral y que va a tener que hacer que la 073 cambie. ¿En qué tiempo va a cambiar? Insisto, o sea, se está trabajando para cuándo, pues no va a ser tan fácil porque si el draft 2025 todavía no es oficial, todavía se está trabajando, todavía se está gestionando, todavía se está analizando, pues hasta que ese no quede consolidado, pues no se va a terminar de trabajar la nueva versión de la 073 para estos años. Por ahí se dice que sí y que, o sea, probablemente vea la luz en breve. Yo sería mucho de la idea de que la Agencia Regulatoria Nacional, la COFE, tendría que esperar a que hubiera la homologación, porque no tiene caso sacar dos guías a bote pronto, pero pues tendremos que esperar precisamente para ver qué va a suceder. Ahora, vamos a dar algunos puntos que me parece bien relevante y que vienen mucho a esta colación con el draft. ¿Cuándo el diseño reducido no va a aplicar, pero con base a productos, no a tipos de estabilidad? ¿Sale? Vamos a hablar ahorita de productos y de formas farmacéuticas. Em, no va a aplicar para todos los productos ni para todas las formas farmacéuticas, solamente para productos farmacéuticos bien caracterizados, estables y de bajo riesgo. Normalmente en estos vamos a incluir, chicos, a los medicamentos, a todo lo que es farmoquímico. Son moléculas pequeñas, normalmente entran. Productos terminados estables cuyo historial de producción es súper conocido, súper robusto.
Lo que más registramos son formas farmacéuticas sólidas, comprimidos, cápsulas. Obviamente, quiere decir que los procesos de adquisición de los envases están súper conocidos. ¿Sale? Son productos, recordemos, ya lo hemos mencionado y he hecho mucha insistencia en ello, que tienen ya registro sanitario. ¿Sale? Entonces, como ya lo tienen, ya puedo trabajar. ¿Cuándo no voy a poder utilizar estos diseños reducidos? Lo más común, me voy a ir a donde no lo recomendamos o donde no te lo van a autorizar. Medicamentos biológicos y biotecnológicos. Hablemos de MAPS, monocuerpos, anticuerpos monoclonales, vacunas ya sean virales o de ARN mensajero, para proteínas recombinantes. Para productos sumamente estables, como que a cambio de temperatura, a cambio de luz, a cambio de agitación, a cambio de pH. ¿Por qué? Porque se necesitan caracterizaciones bien específicas, ¿sale? Y suelen brincar. O sea, normalmente no son lo que habíamos platicado, no son productos que sean robustos y entonces, pues obviamente el diseño reducido no es apto para ellos. Otro ejemplo son las terapias avanzadas, como cuáles, las génicas, las celulares, la ingeniería tisular, son las más comunes. ¿Por qué? Porque tienen procesos muy complejos, su vida útil es muy corta y pues se necesitan protocolos mucho más complejos. De hecho, hasta la revisión en los comités de moléculas nuevas es muy exhausta. Entonces, no puede ser que tan fácilmente se brinque a un diseño reducido. Podemos hablar incluso de formas farmacéuticas inestables. Y ahí sí, para que ustedes hablen un poquito y ahí yo pase un poquito de saliva, ¿qué formas farmacéuticas considerarían ustedes que son inestables como para que nosotros permitiéramos el uso de diseños reducidos? Suspensión. Me agarrar agüita. No, las suspensiones, por ejemplo. Muy bien, Kevin, la suspensión. ¿Es alguien más? Emulsiones. Las emulsiones, exacto. ¿Algún otro que quieran mencionar? Supositorios podría ser. También Semisólidos. podrían ser, exacto, algunos sólidos o semisólidos y incluso algunas formas líquidas de repente, por ejemplo, pensemos en inyectables, ¿sale? ¿Qué es importante? Analiza si tienen historial, un buen historial, donde tú ya tengas muy caracterizado tu proceso y su estabilidad acelerada. Eso es súper importante. Ahora bien, si tú haces pequeños cambios en formulación o en envase, evidentemente este tipo de estudios lo tienes que descartar. Oye, voy a modificar el sistema cierre contenedor de PET a vidrio. No puedes hacer un reducido. Tienes que hacer un estudio completo. Ya dijimos que no podemos registrar, no podemos solicitar registro sanitario con un reducido, pero sí dar la continuidad de mi producto en el reporte anual de producto. Entonces, ¿qué podríamos decir así como una regla de oro? El diseño de experimentos reducido en estabilidad solo va a aplicar para productos sólidos, estables, bien caracterizados y ya registrados. ¿Sale? Todo lo que sea nuevo, innovador, sensible, biotecnológico, biológico, no lo voy a poder utilizar. Entonces vamos a mencionar así como ejemplitos que sí podríamos hacerlo y que no. Comprimidos, bueno, obviamente tabletas, sí. A lo mejor una capleta, por supuesto. Cápsulas, igual, sí. Jarabes, depende de cuál sea el principio activo, que pueden tener cambios por ahí de pH. Soluciones inyectables, todo lo que va a ser vía parenteral, no, son altamente sensibles. Biológicos, vacunas, hemoderivados, mm, faboterápicos, no, requieren estudios muy completos. Terapia celular, terapia génica, definitivamente no. Productos nuevos, obviamente no tienes historial, no hay justificación que valga, entonces no. Productos reducidos en general y que ya tienes bien conocidos y bien validados el proceso, sí lo puedes aplicar. ¿Sale? Hasta aquí, chicos. En el ¿Vamos caso de bien? los implantes, esos entrarían también en inestables, ¿no? ¿Qué tipo de implante, Vania? Los subdérmicos.
Subdérmicos o subcutáneos, por supuesto. Es que, bueno, ¿por qué es la pregunta? Porque también hay implante intraocular. Entonces, ahí tienes que ver más bien, porque tendría que aplicar más bien como un dispositivo médico. Y ahorita me estoy enfocando como a lo común, por eso decía qué tipo de implante, a que no lo veas como un dispositivo médico, ¿sale? Entonces, estamos hablando de formas farmacéuticas en general, ya después veremos dispositivos médicos. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. No, de qué. A ver, ¿a qué me refiero? Y ahí, gracias por la pregunta, Vania, porque me ayuda un poquito a precisar. ¿A qué me refiero con forma farmacéutica inestable, chicos? Que son química o físicamente sensible. Por ahí decían supositorio, claro. O sea, tantito le cambias la temperatura y se te hace óvulo. Sí, por supuesto que sí. Emulsión, sí. Suspensión, claro que sí. Vamos a hablar de aquellas que tienen un riesgo de degradación por temperatura, humedad, luz, agitación, por citar algunos. Eh, que la formulación o el sistema cierre contenedor son muy propensos a deterioro. ¿Sale? Cremas, ungüentos, geles, hidrogeles, emulgeles, claro que afecta, ¿no? Entonces, dentro de los ejemplos que me vienen a la mente, suspensión, emulsión inyectable, geles oftálmicos, gotas oftálmicas, productos que hayan sido esterilizados terminalmente, porque esos tienen mucho riesgo de degradación. Entonces, si tú lo esterilizas terminalmente, obviamente no va a poder entrar. Inhaladores para vía pulmonar, por supuesto que tampoco entran porque los inhaladores, vamos a suponer que tienen las válvulas sensibles y con ello, pues obviamente no vamos a poder meterlos a reducidos. Si nosotros hiciéramos ahorita una pregunta un poquito macabra, y les digo que por eso me gustó la pregunta de Vania, ¿qué pesa más entonces, la forma farmacéutica o el fármaco? Porque hemos venido hablando un buen rato de la relevancia de considerar al fármaco. Yo creo que para poder hablar de los diseños reducidos, la jerarquía o la estructura de trabajo tendría que dividirse en estos tres puntos que son los más relevantes. Y primero lo que vamos a considerar es la naturaleza del fármaco, ¿sale? ¿Qué tan inestable es? ¿Qué tan delicado? ¿Qué tan sensible? ¿Sale? Lo primero, la naturaleza del fármaco. Tú tienes un fármaco que es una vacuna de ARNM. No entra, cariño. Oye, ¿tienes paracetamol? Ay, sí, pues por favor, paracetamol sí. ¿Sale? Forma farmacéutica. Algunas tienen mayor riesgo físico o químico por el deterioro, por la degradación. Y voy a retomar un poquito ahorita lo del paracetamol. Paracetamol supositorio con naproxeno. Híjole, no. Pero es tableta masticable. No, ahí sí no hay lío. Entonces, dentro del mismo principio activo, la forma farmacéutica una puede y otra no. ¿Sale? Y para vía de administración, obviamente también vamos a tener que hablar de cuál es la vía, porque eso nos habla de la seguridad del activo y de las formas de esterilidad. Cuando hablamos de ocular, pulmonar, intratecal, evidentemente tenemos que hablar de cosas que son estériles, ¿sale? Entonces, pues no las vamos a poder permitir. ¿Por qué? Precisamente por el riesgo que esto implica. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta con estas vías? Que yo sé que seguramente lo tienen, pero por ahí sí se nos llegará ahí. La biocular, alta sensibilidad, tiene problemas de estabilidad y hay que ver por qué podemos tener envases multidosis. Para vía nasal, obviamente solamente hay dos productos, o tenemos solo una solución o tenemos el polvo. Son los que se manejan, ¿sale? Y ahí normalmente el problema de la vía nasal va a ser los dispositivos médicos, las válvulas o los sistemas de presión. Entonces, como hay un riesgo adicional, no lo voy a meter por reducida. Para vía pulmonar, chicos, normalmente estos no pasan y FDA sigue sin autorizar reducidos en vía pulmonar. ¿Por qué? Pues porque hay sistemas presurizados, porque hay liberación modificada, porque la dosis tiene que ser precisa y variable. Piensen, por ejemplo, en una bula pulmonar, el riesgo que hay cuando nosotros modificamos la dosis. Entonces, precisamente por ello es por lo que vamos a preferir que no se metan este tipo de vías. ¿Qué vamos a decir? Pues que entre más crítica la vía o más inestable el fármaco y la forma farmacéutica, pues no la vas a meter a diseño reducido. Entonces, primero vamos a priorizar el tipo de fármaco, después la forma farmacéutica y por último la vía de administración. Y entonces, ¿qué podríamos decir del sí?
como para rescatar, ya dijimos los no, rescatémoslos sí, fármaco químicamente estable sí, forma farmacéutica robusta, por eso tableta, cápsula sí. Ya llegó Martita, mi amor, por eso está inquieto. Perdón, chicos. La vía de administración sí, porque no es crítica, oral, tópica sí. El envase tiene un proveedor validado sí. Hay un historial de estabilidad acelerada muy fuerte, por supuesto que es un sí. Y estoy haciendo mi reporte anual o estoy haciendo mi estudio de largo plazo, por supuesto que se vale. Entonces, ¿qué? Hasta ahorita nos quedó muy claro cuándo descartamos y cuándo aceptamos. Sí, ¿Seguros? A ver, chicos, entonces si yo les digo que es un producto biológico inyectable para vía intratecal, se descarta. ¿hacemos diseño o no? No. No, se descarta No, porque es no. biológico e inyectable. Perfecto. ¿Y si fuera un fármaco sensible al pH o a la temperatura? Tampoco por la sensibilidad que tiene física y química. Excelente. ¿Y si lo voy a hacer apenas el registro sanitario? Tampoco porque necesita tener como mínimo el registro sanitario. Excelente, chicos. Vamos muy bien. Ahora, tenemos que hablar nosotros de lo que van a ser nuestras formas, nada más para precisar, nuestras formas farmacéuticas no favorecidas termodinámicamente. Ahí Kevin ya nos hablaba de una, ¿no? Suspensiones, emulsiones, geles oftálmicos, soluciones inyectables, aerosoles e inhaladores. Esas son las termodinámicamente inestables. Ojo, chicos, como formas farmacéuticas. Como inestables termodinámicamente los principios activos solamente van a aplicar biológicos, biotecnológicos y terapias avanzadas. ¿Ok? Sí, ¿Hasta ahí bien? sí. Ok. Vamos a ver entonces. Para mí sería como así una regla, ya ven que les digo, pónganle un marquito. Las formas farmacéuticas que no podemos garantizar su equilibrio termodinámico requieren mucha vigilancia y no califican. Así, así tal cual. ¿Vale? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Las formas farmacéuticas que tienen problemas o que están lejos del equilibrio termodinámico, como suspensiones y emulsiones, no aplican o no califican para el diseño reducido.